Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, presidenta. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Bueno, esta sesión va a ser histórica por muchos motivos, no solo por lo que se está votando. Yo vengo acá con mucha humildad y con mucho respeto a argumentar por qué no voy a acompañar hoy esta ley de necesidad de la reforma. Y no es una cuestión de valentía, diputado Galassi, de animarse individualmente a cruzar o a tomar otra posición, sino que tiene que ver con que una forma parte de un espacio colectivo con una tradición militante y en el marco de la cual se piensan y se toman las decisiones. A veces coinciden con lo que individualmente creemos y a veces no, pero hay una elección de pensarse en colectivo y de respetar también esas decisiones. Y no acompañar hoy, al menos en mi caso, no quiere decir estar en contra de la reforma de la Constitución o no pensar que sea necesaria. Yo creo que es importante y necesario reformar la Constitución de Santa Fe. Tengo un proyecto, creo que va a ser el único, lo digo yo antes de que lo diga el facha, creo que voy a ser la única autora del proyecto que hoy no va a estar acompañando con su voto la sanción, pero me parece que esta voluntad reformista no nos impide ser críticos de cómo entendemos que se ha desarrollado el proceso, que es, de alguna manera, uno de los dos motivos fundamentales que a mí me determinan a no acompañar hoy. Y creo que la disidencia en el marco del respeto y en el marco del argumento forma parte también de enriquecer las miradas y los pensamientos y los momentos en los que estamos y que nos permiten no atravesar estas situaciones desde un pensamiento único. Por supuesto, hay un amplio grado de coincidencia, pero quizás no es total y eso nos plantea también desafíos para seguir construyendo consensos más amplios hacia lo que viene. O no, digamos, son desafíos. Y lo primero que yo quería decir era referirme a la oportunidad, que acá se ha hablado mucho. No voy a poder evitar repetir cosas que se han dicho porque ya se han dado largos discursos. Y yo realmente el tema de la oportunidad del momento no me preocupa. Digamos, coincido con quienes han planteado aquí que no hay un momento perfecto para reformar una Constitución, que las necesidades y las urgencias del pueblo siempre van a ser múltiples, siempre van a ser distintas y seguramente van a ser de resolución mucho más inmediata que un proceso de reforma constitucional. Simplemente imaginémonos o pensemos en la última reforma que tuvimos en nuestra provincia, en la del 62, que fue con un golpe de Estado sobre las espaldas, donde los convencionales terminaron jurando la Constitución, creo que medio durante la noche y que se terminó publicando en el diario porque estaba a la inminencia de una intervención en la provincia, ¿no? Y ahí también, porque estuve revisando los diarios de sesiones, también en el 62 aparecía el debate respecto de la pertinencia de la reforma y era incluso un sector de la UCR, el de la UCR del pueblo, el que votó en contra de la necesidad de la reforma porque entendían que en el contexto de inestabilidad política que se vivía no era necesario, no era importante, no era urgente avanzar con esta situación. Entonces, bueno, a mí no me parece importante definir si ahora o cuándo, digamos, es el momento. Creo que siempre puede ser un buen momento en tanto y en cuanto se construyan los contextos políticos para llevar adelante estos procesos de reforma. Y ahí viene quizás una de las principales críticas que yo le voy a hacer al Frente de Gobierno, que es quien obviamente está impulsando y está digitando este proceso, más allá de que haya una participación amplia y que haya proyectos de distintos sectores y demás, está claro que quienes tienen la posibilidad de darle un impulso a son quienes hoy representan al oficialismo. Y en ese sentido, para nosotros, o al menos para algunos de nosotros, el cronograma de tiempos que se planteó no fue el adecuado para construir este consenso que nosotros entendemos que tiene que ser amplio. Y después también me quiero referir al concepto de consenso,
que se usa para abordar este debate. Porque es cierto, hay un montón de proyectos, se ha discutido mucho, se han hecho jornadas en años anteriores, hemos hecho cuadros comparativos, tuvimos algunas charlas por Zoom. Digamos, a lo largo de los últimos 30 años han habido muchísimas instancias en las cuales se construyó conocimiento respecto de la necesidad de la reforma. Y debe haber un montón de bibliotecas que dicen cosas distintas respecto de cómo tiene que llevarse adelante ese proceso. Pero me parece que eso mismo o eso por sí mismo no implica la construcción de un acuerdo, no implica la construcción de puntos de encuentro, de un consenso amplio, que hace falta algo más y que tiene que ver con decisiones políticas y que esas decisiones políticas requieren tiempo. Y en esto, que para mí es muy importante tener en cuenta la base, la consolidación de este marco de acuerdo en un proceso que de alguna manera se pretende refundacional, como es la discusión de una nueva constitución para nuestra provincia, y si no refundacional, al menos se está pensando en una normativa para el largo plazo. Me parece que ahí hay que ser muy responsables con los pasos que se van dando. Y en esto quería traer una cita de Perón. Es una casualidad que Alejandra y yo estemos citando a Perón en este día y no a un constitucionalista, pero Perón en este libro, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, habla de la reforma de la Constitución y dice que es preciso, para realizarla, recoger las opiniones de los distintos sectores representativos de la comunidad argentina, porque de esta forma seremos fieles al principio de que las grandes realizaciones no se llevan a cabo si no es con la participación de todo el país. Para mí, desde la perspectiva desde la que entiendo que se tiene que transitar un proceso de esas características, esto es clave. Me parece que es indispensable. Y lo cierto es que nosotros, desde hace varios meses, venimos escuchando a través de la prensa o en sus manifestaciones públicas a dirigentes, a referentes, a compañeros de esta legislatura del Frente Unidos, planteando que tienen la intención de discutir el proyecto de reforma constitucional, que están haciendo un proceso interno de discusión en sus partidos, de poder construir un texto común en el Frente Unidos, que luego será puesto en común con los otros partidos de la oposición, empezando por el partido más representativo en términos electorales, que era el peronismo. Y la verdad es que eso sucedió recién la semana pasada. Entonces, para nosotros es una situación de alguna manera injusta que se nos pida que tengamos que resolver en unos días lo que otros frentes políticos tuvieron la posibilidad de trabajar durante meses. Y eso no implica que nosotros estemos en contra o no querramos avanzar hacia un proceso de reforma. Queríamos también tener nuestros tiempos para poder construir nuestros propios acuerdos y poder ir en ese sentido al encuentro con el conjunto de los sectores políticos. La realidad es que, evidentemente, en un momento dejó de ser necesario ese encuentro entre partidos porque hubo atajos. Y esto es así. Hubo atajos y esos atajos tuvieron que ver con el acuerdo con determinados sectores, con parcialidades de los distintos partidos o de los distintos sectores de la oposición. Y esto queda muy expresado hoy, porque hoy todos los bloques de la oposición están votando divididos, estamos votando divididos. Y esto es una realidad, un mapa que tenemos de cómo se construyeron estos 2/3 para votar el proyecto de reforma. Y yo, desde mi punto de vista, simplemente quiero decir que no creo que le haga bien a la política santafesina que todos los bloques de la oposición hoy lleguen fragmentados a dar esta discusión, simplemente, o quizás porque no pudimos tener el tiempo necesario para construir otro tipo de acuerdos. De cualquier manera, entiendo perfectamente que nadie puede alegar en su favor su propia torpeza y que obviamente había tierra fértil para que esto suceda, y esas serán cuestiones que nosotros tendremos que discutir. Pero no quiero dejar de plantear esta situación que me parece que no le hace bien a la política santafesina, más allá de que coincido que hoy se está dando un paso importante y este es un proceso que va a ser mucho más largo y del cual vamos a formar parte, obviamente, porque por más de que estemos votando hoy en contra, vamos a participar del proceso electoral y ojalá la gente nos ayude y nos elija para poder estar en la convención constituyente. Como bien dijo la diputada Catalini, que me dio un ejemplo bárbaro con lo de Esteos Bovero, que criticó el núcleo de conciencias básicas, pero después estuvo en la Constitución del 94. Pero bueno,
De esto no voy a decir más porque yo tomé la decisión de que no quiero contribuir ni con mis palabras ni con mis acciones a la fragmentación de mi partido, así que termino este pequeño apartado de lo que creo que ha sucedido en el marco de la relación o del posible diálogo con los partidos de la oposición, pero sí quería retomar esto de la idea del consenso o del acuerdo, de qué tipo de acuerdo construimos para llevar adelante estos procesos. Y buscando también, y le pedí permiso a Gabriel Real, que está presente hoy con nosotros, porque quería leer un breve fragmento de la intervención del reformador Martínez Raimonda, del PDP, en la convención del 62, en el contexto en el cual se discutía el artículo 114, que es el que tiene que ver justamente con los requisitos para una nueva reforma. Y él decía que la reforma constitucional es la obra común de todos los sectores de la opinión que componen en un determinado momento la vida política de la provincia. Y esto me parece que es clave, que podamos entender que más allá de la mayoría circunstancial que se haya podido construir hoy, se está emprendiendo hoy una empresa que es mucho más grande que la votación que se vaya a expresar en el tablero que tengamos hoy en la pantalla. Y que realmente a mí me da pena que no hayamos tenido los tiempos necesarios para que este acuerdo sea más grande y que no puedo dejar de decirlos, que esto haya sido determinado por la necesidad de atar el calendario electoral a una determinada voluntad política, porque si no podríamos haber tenido tranquilamente hasta fin de año para discutir este tema y estoy segura de que los votos hubieran sido distintos. Y después, por otra parte, quiero señalar un segundo punto que ya se dijo mucho acá. Y yo no me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de la sociedad, ni mucho menos, pero sí me tomo el atrevimiento de decir que entiendo la política de una manera que tiene que estar necesariamente vinculada con el protagonismo y con el diálogo social. Y eso es algo que no hemos tenido. Lo cierto es que no lo hemos tenido. No sé si tenerlo iba a generar un proceso de amplitud en el marco del consenso o si nos iba a llevar a mejores resultados, porque acá ya se habló de cuando el ex gobernador Miguel Lifschitz llevó adelante una estrategia muy valorable de participación ciudadana para discutir la reforma, pero lamentablemente no pudo terminar ganando el acuerdo legislativo. Pero a mí me parece clave la participación de la sociedad, porque lo que nosotros no podemos terminar haciendo es en este primer paso, obviamente, porque la reforma viene después, pero convertir en este primer paso a la reforma en una reforma de la política para la política. Y necesariamente tenemos que convocar a la sociedad a este debate. Y ahora, está claro que la gente no está en su casa discutiendo los artículos de la Constitución y cuáles tienen que ser reformados y etcétera. Pero lo que también está claro es que si a la sociedad no se la convoca a formar parte de un debate, nunca va a venir. Si nosotros no abrimos las puertas de las instituciones, la sociedad no va a estar de ninguna manera involucrada a través de ningún mecanismo, haciéndose cargo también de poder ser protagonista en la construcción de un punto tan nodal como es la constitución de una provincia. Y además, teniendo en cuenta que me parece bien hablar de la antigüedad de nuestra Constitución, porque es una Constitución un poco antigua. Bueno, tendrá 62 años, sino digamos de la longevitud de nuestra Constitución. Es cierto que esto ya no le permite expresar a la sociedad en la que vivimos, pero además tenemos que tener en cuenta que la Constitución no solamente tutela derechos fundamentales, sino también que ordena a los poderes gubernamentales y distribuye las funciones de tales poderes. Y nosotros hoy estamos en un tiempo donde la comunidad ha pasado de ser protagonista a ser espectadora. Y esto no lo podemos perder de vista, porque eso significa que no solo se reclaman derechos, sino que también es la comunidad la que busca marcar los límites de los poderes políticos. Y Argentina, en su constitucionalismo, tuvo una historia durante el siglo XX mucho más marcada, o un constitucionalismo mucho más de poderes que de derechos. Y en esto Santa Fe no fue la excepción. Y este siglo XXI nos desafía a equilibrar
esta situación. Y la pregunta, el interrogante que nosotros nos hacemos, tiene que ver con cómo va a ser posible equilibrar esta situación si nosotros no le abrimos las puertas de las instituciones a la sociedad y traemos a este debate a un actor clave, que es la sociedad, expresándose a través de sus distintas formas, que son muchas, y que estoy segura de que si intentamos hacerlo, la sociedad va a estar. Porque esto parte de un convencimiento anterior. La cosa pública no puede ser un debate privativo de la élite política. No entiendo la práctica política de esa manera, no entiendo que seamos solo las personas que ocupamos espacios institucionales o los legisladores quienes tengamos la capacidad o la iluminación de definir. Nosotros tenemos que construir una democracia que sea cada vez más horizontal en términos de cómo se toman las decisiones. Y me parece que ese también es el desafío. Y yo sé que muchos van a pensar que estos argumentos que estoy dando son quizás infantiles o naif, como se pueda decir. Pero yo creo que son claves. Me parece que están en el centro de pensar cómo cambiamos la política y cómo hacemos una política mejor. Y por eso el primer paso de esta reforma creo que tenía que estar dado de otra manera. Creo que tenía que estar fundado en un consenso mucho más amplio y en una participación mucho más grande, como la intentó en su momento el exgobernador Lifchit, de quien además yo quiero decir otra cosa para no repetir lo que ya se dijo, reconociendo la voluntad que él tuvo de llevar adelante este proceso participativo, que el exgobernador dijo que quería la reelección y que quería la reforma constitucional para ser reelecto. Y a mí me parece una gran decisión, porque me parece la decisión de un hombre de Estado que piensa las políticas públicas en el mediano plazo y la capacidad para ejercerlas, y que piensa que la provincia puede ser mejor en la medida en que se llevan adelante y se implementan determinadas políticas. Y yo creo que eso es un gran gesto de valentía, pero sobre todo es un gesto de un hombre que se piensa como estadista. Y me parece mucho más valioso emitir claramente una voluntad que esconderla. Y creo que esas cosas tienen que ser reconocidas cuando vamos a evaluar nuestra historia. Pero en fin, volviendo al anterior, lo cierto es que no tuvimos un proceso ni tuvimos un consenso amplio ni un proceso de participación, pero además una tercera preocupación que yo la traigo acá a partir de la definición de este texto, es que sinceramente vamos a ir a una elección de convencionales constituyentes con una fórmula bastante restrictiva, porque no vamos a tener pasos, porque vamos a tener un piso relativamente amplio, porque van a ser unas elecciones tempranas, con lo cual es difícil pensar que la representación en la convención constituyente sea distinta a lo que hay acá o lo que hay en la Cámara de Enfrente o los nombres que en general circulan por estas instituciones, ¿no? Y eso también me parece algo a tener en cuenta, ¿no? Que si nosotros creamos y definimos herramientas electorales que restringen a la participación y a la representación de otras formas sociales y de otro tipo de política, bueno, evidentemente seguimos cerrándole a la sociedad la posibilidad de ser protagonista de un debate tan importante que es como es la reforma de nuestra Constitución. Y ahora quería reconocer algunas cosas buenas del texto. Digo, para no ser todo mal. No, me parece, bueno, la decisión nuestra, o al menos la mía, se funda en estos argumentos que acabo de dar. Después, por otra parte, obviamente, me parece que este texto tiene muchas cosas buenas. Yo personalmente pensaba que en un contexto de un debate tan corto, la decisión que habría que haber tomado era la de ir a una reforma total donde se pudieran abordar la totalidad de los artículos, porque no había habido demasiado tiempo para consensuarlo acá. Pero bueno, estamos con una cosa intermedia, digamos, tampoco es tan amplia, tampoco es tan restringida. Hay ciertos, porque acá se dice, bueno, que los que no vamos a votar cuidamos el statu quo y demás. Yo la verdad no me siento para nada identificada con esa idea. Hay cosas que son importantes, que se modifican. Si vamos a pensar en los poderes, bueno, se puede modificar la composición de esta Cámara. Ahora, si vamos a pensar en la Cámara de Enfrente, no. Si vamos a pensar en la estructura del Poder Legislativo, no. Ahí no existe la posibilidad de discutir
la unicameralidad o la bicameralidad, la composición de la Cámara de Senadores tampoco. En cuanto al Poder Ejecutivo, sí, se habilita el artículo de la reelección, por suerte se reincorporó el artículo de las atribuciones del Poder Ejecutivo, que me parece importante revisarlas, pero hasta ahí nomás. Y después, cuando vamos al Poder Judicial, hay una cuestión que yo le había planteado en mi proyecto y me hubiera gustado muchísimo que se tome. No di esa pelea porque ya cuando uno se pone afuera no puede pelear hasta un límite nomás, pero que tiene que ver con discutir la inamovilidad de los jueces, que no me parece que tenga que ser un principio constitucional que no pueda ser discutido y que no tenga que haber mecanismos que refrenden de alguna manera la idoneidad de las personas que ejercen esos cargos. Después sí me parece importante que se incorpore el principio de la paridad en algunos aspectos, en la Cámara de Diputados sí, en la Cámara de Senadores no. Me parece importante que se intente establecer con rango constitucional a la caja o el régimen de jubilaciones provinciales. Eso es algo que realmente lo quiero reconocer. Bueno, ya dijimos lo de las atribuciones del Poder Ejecutivo, que eso es algo importante. Y después, bueno, toda la serie de nuevos instrumentos, que son un montón, que ya han sido nombrados, que se van a incorporar para su debate, y que hay uno que particularmente me interesa, que es lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana y de democracia semidirecta. ¿Por qué? Porque la verdad que han sido nombrados hasta el hartazgo en los 3 riquísimos días de debate que tuvo la Comisión de Asuntos Constitucionales en esta Cámara, pero han sido nombrados pero poco practicados, digamos. Entonces me parece que es importante también no solo establecerlos, sino pensar que es posible a partir del desarrollo de la propia comisión o de la propia convención reformadora ponerlos en práctica. Y es por eso que yo, para finalizar, quiero pedir que se inserte como parte de mi discurso un documento que, si yo formaría parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hubiera sido un dictamen de minoría, pero como no formo parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo dejo para que se inserte como parte de mi discurso, donde proponemos, por ejemplo, que cuando se voten a los convencionales constituyentes se incluya una boleta con una oferta temática donde los electores puedan elegir también cuáles son sus temas prioritarios. Proponemos también que la Convención Reformadora tenga la obligación de hacer audiencias públicas en las 5 ciudades principales, como algunos mecanismos para empezar ahora a construir una convención reformadora que sea realmente participativa y que le dé la voz y el lugar que nuestra sociedad se merece. Y para finalizar, realmente con esto termino, quiero citar por última vez en este día a la misma persona que ya cité, a Martínez Raimonda del PP, porque la verdad que los diarios de sesiones de la Convención Reformadora son muy interesantes y encontré una frase donde él decía lo siguiente: para los legisladores que vengan, que puedan seguir el alto ejemplo de conciliación y de trabajo común, para que el espíritu de los hombres que hoy están confundidos se serene, se aquiete su ofuscación y, sobre todo, para que quienes no tengan la paciencia que la democracia impone, sepan esperar la hora que el pueblo dará solamente a aquellos que sepan interpretar sus necesidades. Muchas gracias. Gracias, diputada.